¿Qué pasa, apañaos? Mirad, me encontré estas patas. La voy a poner una base aquí encima de madera y la voy a usar de portamacetas. Así que lo primero que hay que hacer, evidentemente, es desmontar toda la estructura. Porque como veis, están los tornillos oxidados, las patas tienen algún golpecito y algún rasguño que ha hecho que entre óxido. Así que a desmontar tocan. Bien, ya he desmontado toda la estructura. Le he quitado los tapones que tenían las patas y he visto que están bastante bien, así que los reutilizaremos luego. Mientras tanto, ahora vamos a poner este disco que es de Wallcraft y se lo ponemos ahí a la moladora y vamos a quitar toda la pintura que tiene la parte metálica. Bueno, por último, las partes donde no llega el disco, pues nos cogemos una lija de grano grueso y le quitamos las partes de pintura que no ha podido quitar el disco. Vale, ahora lo que vamos a hacer es coger estas brocas que son para hierro, el aflojatodo este C4 que nos va a servir de taladrina y vamos a hacer unos agujeros pasantes en la base metálica para cuando haga la otra base que va a ser de madera, unirla con tirafondo. Bien, ya es la hora de darle una manita de pintura. En mi caso voy a utilizar un gris forja, así que con paciencia a darle poco a poco.
Bueno, es hora de hacer la base de madera. Entonces voy a aprovechar esta que tenía por ahí y solo tengo que recortarla para que se quede a las medidas que yo quiero y ya está. Ahora le voy a dar una manita de tinte para que se quede igualado y no se note lo que he cortado de lo que estaba antes con tinte, claro. Bueno, como veis, aquí lo que he hecho es poner todos los tornillos en vinagre. Entonces ahora vamos a vaciarlo y así el óxido que tiene, pues se ha ido. Bien, lo vaciamos aquí. Espera, voy a poner un trapito. Todo limpio. Y ahora pues lo vamos a meter aquí con el nanas este. Un último retoque, por si hay algún trocito que no se ha ido bien el óxido. ¿Veis? Por aquí por dentro está un poco oxidado y aquí un poquito. Pues nada, le damos el último retoque y ya tendríamos listos los tornillos. Luego, para que se queden protegidos, le daremos un poquito con el aflojador de F4, que sirve también para que el óxido pues tarde más en aparecer. Y por último, pues ahora vamos a proteger la madera. Le vamos a dar una mano de la Sur, que es para maderas que estén en el exterior, ahí aguantando carros y carretas. Como esto va a tener encima de una maceta y va a estar aquí en el balcón, pues entonces esto viene ideal para que aguante un montón. Ahora ya solo nos queda montarlo todo.
Y aquí tenemos nuestra maceta en su peana. Bueno, espero que os haya gustado. Chao, chao. ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo ha hecho Papá Manitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar, compartir y suscribiros, que es gratis y mi dueño se alegrará mucho. ¡Guau, guau!